Soy prueba de lo que la gracia de Dios puede hacer. Si supieras lo que yo sufrí, podrías ver lo que ha hecho en mí. Cambió mi vida y me transformó. Eso es lo que hizo la gracia de Dios. Soy prueba de lo que la gracia de Dios puede hacer. Si supieras lo que yo sufrí, podrías ver lo que ha hecho en mí. Cambió mi vida y me transformó. Eso es lo que hizo la gracia de Dios. Ahora cuento yo la historia de cómo Él me salvó por su misericordia y la sangre que vertió. Aunque no lo merecía, su perdón me regaló por su misericordia y la sangre que vertió. Ahora cuento yo la historia de cómo Él me salvó por su misericordia y la sangre que vertió. Aunque no lo merecía, su perdón me regaló por su misericordia y la sangre que Él vertió. Pensaba que no merecía vivir otra vez por lo que hice yo, lo que dije yo y cada mala decisión. Muerto estaría hoy. Más por la gracia de Dios. Pensaba que no merecía vivir otra vez por lo que hice yo, lo que dije yo y cada mala decisión. Muerto estaría hoy, mas por la gracia de Dios. Ahora cuento yo la historia de cómo Él me salvó por su misericordia y la sangre que vertió. Aunque no lo merecía, su perdón me regaló por su misericordia y la sangre que vertió. Ahora cuento yo la historia de cómo Él me salvó por su misericordia y la sangre que
Muy buenos días, amados, Dios los bendiga. Qué bueno verles en esta preciosa y hermosa mañana. Es un regalo que aquel que empezó en nosotros la buena obra, Dios sigue trabajando, Dios sigue obrando. Nosotros, los seres humanos, podemos abandonar muchas cosas con facilidad. Iniciamos algo y en la medida que ese algo no funciona, lo abortamos, lo dejamos tirado, lo abandonamos, porque hay algo que no caracteriza al ser humano y es el perseverar, pero bendita gracia de Dios que sí caracteriza a nuestro Salvador. Y es que todos los días sigue trabajando, todos los días sigue obrando en nuestras vidas de una manera hermosa y sigue manifestando su favor sobre cada uno de nosotros. Y su favor lo muestra al darnos a conocer todo lo que Él diseñó para nuestras vidas, de lo que estábamos completamente ajenos, que es lo que dice la Escritura. Y aún todos los días, no importa cuánto hayamos recorrido la Escritura, necesitamos seguir siendo enseñados por Dios, porque nosotros a veces miramos las Escrituras y queremos interpretarlas desde nuestra propia pensamiento, dentro de nuestro propio parecer, y tantas veces nos vamos saliendo de lo que Dios quiere y de lo que Dios desea. Pero lo más hermoso es que Dios siempre nos está encaminando, Dios siempre nos está direccionando, y que Dios nos dé la gracia de tener corazón para Él, corazón para dejarnos corregir, corazón para que Dios siga derribando, arrancando y destruyendo lo que hay en nosotros que no proviene de Él, pero que Dios siga haciendo florecer todo lo que es de Él en cada uno de nuestros corazones y nos haga conscientes a cada uno de nosotros para que lo valoremos, para que lo que Dios va trayendo de Él sea de mucho valor para cada uno de nosotros, sea supremamente valioso para nuestro corazón. En esta mañana iniciamos con una canción que fue la canción con la que terminaron el domingo anterior, sobre la gracia de Dios y cómo cada uno de nosotros es una muestra de lo que la gracia de Dios ha hecho, y que sea que seamos papa o seamos huevo, en cualquiera sea nuestra condición, necesitamos la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, no podemos perder de vista, es una persona. La gracia de Dios se ha manifestado en una persona, la cual es Cristo. No importa mi fragilidad o no importan mis fortalezas, cualquiera sea mi circunstancia, necesito a Cristo dentro de mi corazón, porque Cristo es el único que responde o satisface todo aquello para lo cual fui creado por Dios, y hacia allí nos va llevando el Señor. Y meditando en estas cosas, sí, ubíquese ahí en primera carta a los Corintios, capítulo número 2, versículo número 1. Se hace muy necesario que todos y cada uno de nosotros podamos escuchar al Señor. El Señor ha dicho que esto debe de suceder en todos los creyentes. Si escuchamos sermones, escuchar un sermón no es escuchar a Dios. Escuchar una prédica no es escuchar a Dios. Escuchar un estudio bíblico no es escuchar a Dios. Escuchamos a Dios cuando Dios alumbra con eso que Él está enseñando de Él nuestro corazón, y con eso nos traspasa y produce una transformación muy profunda en nuestras vidas. Por lo demás, nos convertimos en gente que oye
y con la misma facilidad que escuchó algo, con esa misma facilidad lo olvidó y seguimos nuestro propio camino y nuestro propio parecer. Preguntándole al Señor sobre todo esto, porque a veces los seres humanos podemos enfrentar estancamientos en nuestra vida. Y un estancamiento es como cuando todo llega a cierto punto y de ahí no pasa, ¿cierto? Y podemos llegar a sufrir como creyentes un gran estancamiento porque tantas veces nos acostumbramos a un nuevo modelo en nuestras vidas, pero no estamos inquietos con oír al Señor. Y nos acostumbramos a un nuevo modelo porque ciertamente la forma en como los cristianos evangélicos hacemos las reuniones, practicamos o hacemos ciertas actividades, pues van estableciendo un modelo en nuestras vidas y nos vamos acostumbrando ¿al qué? Al modelo. Por eso a veces si nos cambian el modelo, como que choca mucho y como que a veces pensamos que no podemos recibir algo si el modelo no se cumple, ¿cierto? Si el modelo no se da, o sea, si no hubo canciones, entonces nunca en la Biblia dice que las canciones preparan el ambiente para la palabra, eso no dice la Escritura, pero eso lo estableció el modelo de la iglesia. Jesús llegaba, predicaba y terminaba diciendo: el que tenga oídos para oír, que oiga, y se despedía, ¿cierto? Haciendo nuevamente un énfasis muy profundo a la necesidad de oírlo a Él. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y cuando Dios nos hace nacer de nuevo, en ese nuevo nacimiento Dios nos proporciona los oídos para oírle, los ojos para verle y el corazón para conocerle. Dice 1 Corintios capítulo número 2, verso 1 en adelante: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Verso 2. Y esto sí que ha inquietado mi corazón, preguntándole al Señor, porque Dios despertó un profundo interés en el apóstol Pablo, como lo va despertando en todos y cada uno de nosotros. Y dice el verso 2: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, se despertó un deseo en el apóstol Pablo de que nada más ocupara como su atención, de que nada más ocupara como el interés de su corazón, de que nada más como que ocupara su tiempo, sus prioridades, no solamente en el sentido de enseñar, porque a veces nosotros creemos que la prioridad de estudiar las Escrituras es porque tengo que enseñársela a los otros. No, mis amados, la prioridad de escudriñar las Escrituras es que tengo que conocer a Dios, tengo que aprender de Dios, tengo que conocerlo a Él. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este ¿qué? Crucificado. Y después dice, verso 3: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Verso 5, muy importante: para que vuestra fe no esté fundada ¿en quién? En la sabiduría de los hombres, sino en el poder ¿de quién? El poder de Dios. Y Pablo empieza a ser alumbrado de una manera especial, porque Pablo ha sido encomendado por Dios para llevar un mensaje, el mensaje de Dios, para anunciar lo que Dios le ha mostrado, lo que Dios le ha dado a conocer. Pero no podemos perder de vista en qué sociedad estaba en ese momento el apóstol Pablo. No olvidemos que había una gran influencia griega
en ese momento sobre los judíos, a tal punto que el idioma que en ese momento se manejaba era el ¿qué? El griego. Por eso todo el Nuevo Testamento es escrito en griego. De manera que los judíos fueron asumiendo la cultura en muchos aspectos griega. Y los griegos tenían un anhelo de algo o valoraban algo, y valoraban era la capacidad, valoraban era la forma en que una persona se expresaba, con cuánta habilidad, con cuánta destreza, con cuánto conocimiento podía hablar una persona, ¿cierto? Con cuánta capacidad para decir cosas, ¿cierto? A veces a nosotros nos pueden llamar la atención muchas cosas dentro de la iglesia. Lo triste es cuando no nos llama la atención Cristo. Porque a veces nos llama la atención que la prédica me hubieran hecho reír mucho, que la prédica hubiera estado atractiva por cosas que tal vez me gustan. Pero mis amados, el único atractivo de toda la exposición de la Escritura es Jesucristo. Y aquello que enfrentó Pablo en su momento, ¿qué esperaba la gente al escucharlo? Escuchar a un hombre con una capacidad impresionante de poder hablar, de poder decir cosas, de poder convencerlos a través de lo que él decía. Pero él se detiene y dice: no, venga, eso es lo que los griegos han propuesto. No olvidemos que cuando él fue allá a Grecia y llegó al Areópago y vio todos los altares que habían construido, y encontró uno donde había una inscripción al Dios no conocido, porque dice ahí la Escritura que los griegos no solo estaban, era la expectativa de qué cosa nueva aparecía, ¿cierto? Y la iglesia muchas veces ha estado más a la expectativa de qué cosas nuevas aparecen, más que a la expectativa de conocer a Dios. Ni siquiera entendemos lo que Dios nos ha hablado y queremos que Dios traiga cosas nuevas. Y muchas veces esa expectativa de cosas naturales extravía extravía nuestro corazón y extravía nuestra vida. La elocuencia se había convertido en un fortín para los griegos. Y cuando la gente escuchaba a Pablo, Pablo se detiene y piensa, dice: esto no es un asunto de elocuencia, esto es un asunto de manifestar la vida que Dios nos ha dado a conocer. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este ¿qué? Crucificado. Y ahí dice, si se detiene en el verso número 4, primera de Corintios 2, en el verso número 4, donde dice: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. De manera que él no estaba ahí para querer convencer a los que escuchaban a través de su elocuencia, a través de su capacidad, porque a veces hacemos una mezcla que produce un veneno mortal para el corazón humano. Unimos el celo religioso con el conocimiento de las Escrituras, entendiendo que conocer las Escrituras no es conocer a Dios. Saber mucha Biblia no es conocer a Dios, ¿cierto? Porque la Escritura no dice que los hijos de Dios serán conocidos por toda la Biblia que saben, sino que dice que serán conocidos por los frutos. O sea, no por lo que saben, sino por la vida que se va viendo en ellos. Porque por lo demás, todo el resto puede ser mucha información bíblica que se convierte en letra muerta para nuestras vidas, ¿cierto? ¿Cómo llamó el Señor a los fariseos de su época? ¿Cierto? Los llamó sepulcros blanqueados. Y los señaló como gente muerta, llena de Biblia y llena de conocimiento de cosas naturales, pero gente que no estaba conociendo a quién. Y se vuelve un veneno muy peligroso mezclar el celo religioso con el conocimiento bíblico y la elocuencia humana, ¿cierto? Revolvemos todo eso
y se convierte en algo muy atractivo para el corazón humano, pero eso no va a llevar al ser humano a conocer a Dios. Cada ser humano necesita escuchar a Dios, porque se tiene que cumplir algo que Dios dijo. Mi amado, y si no está pasando en tu vida, eso nos lleva entonces a clamarlo al Señor, porque Dios dijo: y serán todos enseñados por Dios. Y si Dios lo dijo, tiene que pasar, tiene que acontecer. ¿En quién? Si el Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz, y tú eres una oveja del Señor, ¿a quién tienes que oír? Al Señor. No es al predicador. Tienes que oír es ¿a quién? Al Señor. Porque si oyes solo al predicador, tu vida va a seguir siendo igual. ¿Cuántas veces a través de cualquiera de los hombres o instrumentos que Dios pueda utilizar para exponer las Escrituras, has escuchado acerca del pecado escondido en tu corazón? Y lo has escuchado una y otra vez, pero sigues viviendo con el mismo pecado escondido, como si Dios no conociera todo lo que acontece en tu vida. Y nos enceguecemos en un mundo donde distorsionamos aún el amor de Dios. Mis amados, todos los atributos de Dios están íntimamente ligados uno al otro. Dios es amor, amén. Pero el amor de Dios está íntimamente ligado a la justicia de Dios. El amor de Dios no pasa por alto. ¿Sí es claro, mis amados? El amor de Dios no pasa por alto. Por allá en Éxodo 34 dice que no tendrá por inocente al culpable. El amor de Dios no pasa por alto. El amor de Dios va unido a la justicia ¿de quién? De Dios. Y va tan unido a la justicia de Dios que para Dios mostrarnos su amor tuvo que hacer un acto de justicia en la cruz del Calvario. Ese de tal manera tuvo que manifestar la justicia ¿de quién? De Dios. ¿Qué llevó Cristo sobre sus hombros? De manera que el perdón no simplemente se dio por una orden de Dios. La justicia de Dios tuvo que ser satisfecha para que el amor de Dios pudiese ser manifestado a cada una de quién, a cada una de nuestras vidas. Por eso Dios, aún como creyentes, no pasa por alto como nosotros queremos. Nosotros queremos como que la embarro, peco, hago lo indebido, le pido perdón a Dios y listo. Claro, si le pides perdón a Dios y te humillas de sincero corazón, ¿Dios te perdona? Sí. Pero aunque Dios te perdona, si tiene que disciplinarte, lo va a hacer. Y no son amenazas de Dios, es lo que el amor de Dios tiene que procurar en nuestras vidas. Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que toma, porque si se deja sin disciplina, no son hijos, sino bastardos. Y tal vez para la mayor parte de los jóvenes, la palabra bastardo hoy no tenga tanto sentido, aunque suena horrible. Pero hasta hace unos años, no tantos años atrás, ¿a quiénes se llamaban bastardos? A los hijos que un hombre tenía por fuera de su matrimonio. Cuando ese cometía una infidelidad y tuvo un hijo, a ese hijo que tuvo por fuera del matrimonio se le reconocía como un bastardo, ¿cierto? Y significaba que por haber sido tenido fuera del matrimonio, ese por fuera del matrimonio no aplicaba para la condición o el estatus de hijo como el que había sido en el matrimonio. Y eso era muy fuerte, por lo menos en la forma en como el ser humano lo abordaba, para tener un gran desprecio hacia el ser ¿qué? Hacia el ser humano. Pero mire lo hermoso, Dios nos ha adoptado como sus hijos.
Y por eso va tratando con todos y cada uno de quién, de nosotros. Y vamos leyendo acá entonces que no utilizó en su predicación y en su enseñanza palabras de persuasiva sabiduría humana, sino que había una manifestación del poder de quién, una manifestación del poder de Dios. No era la elocuencia, no era la oratoria, era lo que la vida de Dios iba produciendo en el corazón humano. Por eso nosotros no podemos buscar lo que nos entretiene, necesitamos buscar es donde Dios habla a lo profundo de nuestro corazón y de nuestra vida. Y cuando Dios va a hablar a lo profundo del corazón, muchas veces no vamos a salir riendo, muchas veces vamos a salir llorando. Y vamos a salir llorando porque si hay algo duro para el ser humano es que Dios lo empiece a despojar de sus ídolos, ¿sí o no? Cuando Dios nos empieza a decir, mire, es que la vida tuya no son tus hijos. ¿Golpea duro? Sí, porque nosotros le hemos dado el lugar de Dios a nuestros hijos, le hemos dado el lugar de Dios a nuestros padres, le hemos dado el lugar de Dios a nuestros cónyuges. Y cuando Dios empieza a poner eso en orden, ¿duele? Ay, claro, duele, ¿cierto? Porque realmente la vida para nosotros es ¿quién? Es el Señor. Y cuando Dios va poniendo eso en orden, va produciendo una libertad extraordinaria para el corazón humano. Porque no se trata de seguirnos llenando de doctrinas dentro del pueblo cristiano. Doctrina, por ahí tengo una definición que traje de doctrina, la definición que está ahí en el diccionario normal, ¿sí o no? Porque pues como nosotros defendemos la sana doctrina, ¿cierto? Lo que hacemos los seres humanos, ¿sí o no? ¿Qué es lo primero que le preguntan a uno? ¿Su iglesia es de sana doctrina? ¿Sí o no? Ahora, ¿qué es la sana doctrina? Doctrina en el diccionario normal de español se define como el conjunto de enseñanzas que se basa en un sistema de creencias. Y me llama mucho la atención cómo lo define ahí. Porque finalmente termina siendo algo construido por el hombre y no edificado por Dios. Establecido por la mente humana, por la capacidad humana, aunque parece que tiene muchas coherencias, pero mire que la creencia no es lo mismo que el conocer. La creencia no es lo mismo que conocer. El ser humano está lleno de creencias, aún dentro de la vida cristiana. Tenemos cantidad de cosas místicas, aún los cristianos, de las cuales tenemos que salir, ¿sí o no? Que asumimos nosotros por nuestra propia creencia, ¿sí? Pero si cada uno lo revisa, a veces reviso mi vida y digo, Señor, déjame ver, y yo digo, Señor, tanta paciencia, tanta misericordia, porque aún cuántos misticismos tengo yo dentro de mi corazón, ¿cierto? En una cantidad de cosas que solamente Dios puede derribar con su luz maravillosa. La creencia no es lo mismo que conocimiento. Creencia no es lo mismo que conocer. El ser humano está lleno de creencias, pero vacío del conocimiento ¿de quién? De Dios. Cuando la luz de Dios empieza a alumbrar el ser humano, esa luz de Dios empieza a derribar todo aquello en lo que el ser humano pone su confianza y en lo que el ser humano pone su seguridad. Por eso Dios va tratando muchas cosas en nosotros y las seguirá tratando día a día en cada uno de nuestros corazones. Es un trato de Dios. Por eso Dios no nos prometió un camino donde no haya dificultades, sino en un camino donde todas esas dificultades que desnudan donde está puesto mi corazón, Dios va a traer su luz para que pueda mirarlo a Él, para que pueda conocerlo a Él, ¿cierto? Y es bonito porque cuando lo vamos entendiendo, va uno diciéndole, Señor, pasó esto, pero Señor, ¿cómo me quieres dejarte ver en esto y qué quieres derribar dentro de mi corazón con esto?
Y es bonito cuando le empezamos a preguntar al Señor, porque Dios empieza a dejarnos ver, ¿sí?, lo que sucede con la vida de Dios. Cuando nos llenamos de religión, no hacemos sino ver el mugre en el ojo ajeno. Entonces usted ve qué tal y pascual. La religión nos lleva a mirar la Biblia y a ver cómo la Biblia descalifica a todo el mundo. Pero la luz de Cristo me lleva a ver la condición que tiene mi corazón y me lleva a caer postrado y ver cómo su gracia está obrando para levantarme, cómo su gracia está obrando para transformarme de una manera especial. Entonces mire lo hermoso, Pablo dice que él exponía las escrituras con temor y con temblor, y decía que había una manifestación del poder del Espíritu. Y aunque acompañaban a Pablo señales, milagros y prodigios, realmente el poder del que se refiere ahí la Escritura, la demostración del Espíritu y del poder, iba más allá de los milagros, iba allá era de la convicción que produce el Espíritu dentro del corazón, lo que va produciendo el Espíritu. Si el Espíritu de Dios no me convence del pecado que hay en mí, no voy a dejar de hacerlo lo indebido, no voy a dejar de hacer lo malo, simplemente sigo caminando convencido de una realidad que está fuera de la voluntad de Dios. Primera de Corintios 2:12, allá adelantico, esa demostración del Espíritu no era solamente milagros, sino lo que el Espíritu iba haciendo al interior de quién, al interior del corazón. Miren lo que dice la Escritura: y nosotros no hemos recibido ¿qué? El espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha ¿qué? Concedido. Entonces lo primero, empieza a darnos claridad de qué es lo que Dios nos ha ¿qué? Provisto, y esa luz la necesitamos de parte del Espíritu. Pregunta: ¿cuántas enseñanzas habrás podido recibir en tu vida acerca del perdón? ¿Cuántos saben la respuesta de Pedro cuando el Señor le dijo hasta cuántas veces hay que perdonar? Y Pedro le dijo hasta 7 veces, y el Señor le enseñó que era hasta 70 veces 7, ¿cierto? ¿Tenemos esa información? Sí. Es lo que hemos oído de los predicadores, ¿sí o no? Como es lo que hemos oído de los predicadores, ¿cómo mantenemos en nuestro corazón? Cargados, ofendidos. ¿Por qué razón? Porque lo hemos oído de los predicadores, no lo hemos oído de Dios. Cuando lo escuches de Dios, se te van a derribar todos los argumentos y vas a salir como loco, queriendo pedirle perdón a todo el mundo, tengan o no tengan la razón. Porque cambia el mundo, ya no es tus argumentos, ya no son tus pensamientos, ya no es tu voluntad, ya es el poder de Dios obrando en quién, obrando en ti, ¿cierto? Esta semana en familia volvimos a ver una película que se llama La Forja, y acontece algo muy bonito allí, porque al hombre que es protagonista se convierte en alguien que discipula a otras personas y se dedica a trabajar con otras personas para enseñarles de Cristo. Y dentro del grupo que él tiene, de pronto dan a conocer a un hombre que fue el primer discípulo que él tuvo. Y cuando ese discípulo lo presentan y alguien le pregunta ¿quién es usted?, le dice: ¿usted recuerda que a este hombre le mataron un hijo y se lo mató un hombre que iba borracho en su vehículo? Sí, ese borracho que le mató a su hijo era yo. Y el primero que empezó a discipular ese hombre fue el que le mató al hijo. En el mundo de los argumentos, eso es una locura.
Si Dios no se revela al corazón, mis amados, no vamos a expresar el amor o no vamos a vivir el amor como Dios ha decidido. Por eso necesitamos que Dios sea el que nos hable, que Dios sea el que nos enseñe, ¿cierto? Porque crean, nuestras familias están muy fracturadas y las familias cristianas están muy fracturadas. Pero ¿sabe cuál es la mayor fractura? Que tenemos mucha información, pero en toda la información que tenemos no hemos oído ¿a quién? Al Señor. A veces dentro de nuestras propias familias no hay perdón, dentro de nuestras propias familias no hay un amarnos, hay un mundo muy diferente al de la gracia. Estamos esperando que todo el mundo haga méritos para poder responder a algo. La gracia no responde a los méritos, la gracia responde a lo que hemos recibido. De gracia recibisteis, dad de gracia. No hicimos ni un solo mérito para recibir todo lo que hemos recibido de parte de quién. Ni lo alcanzaremos a hacer, mis amados. No importa, nos la pudiéramos pasar de rodillas de las 12 de la noche o de las 12:01 de la madrugada hasta las 11:59 de la noche de rodillas, y eso no hace méritos para que el favor de Dios nos cubra. Es un regalo de Dios. Cuando lo entendemos, entonces cambia todas las circunstancias. ¿En quién? En nuestras vidas, ¿sí? El Espíritu nos va llevando al conocimiento, ¿cierto? De todo lo que Dios nos ha concedido. Y dice Juan 8:31 y 32, porciones muy conocidas. Juan 8:31 y 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cierto? Creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos escuchado el verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si usted se toma el trabajo en casa más tarde, mañana, en el transcurso de la semana, y lee todo el contexto de este capítulo 8, se da cuenta que todo el contexto que rodea lo que Jesús está diciendo es un contexto de gente parada en las Escrituras, de gente parada en que son pueblo de Dios, de gente parada en sus prácticas religiosas y en un rechazo absoluto hacia Jesús. Están rechazando a Jesús. Saben las Escrituras, pero hay un rechazo ¿hacia quién? Hacia Jesús. Hacen las prácticas religiosas, tienen un rechazo hacia Jesús. Es más, ahí dentro de todo ese contexto va a encontrar donde ellos le dicen: a Abraham tenemos por padre. Nunca hemos sido esclavos de quién. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Tenían celo por muchas cosas, y a veces nosotros tenemos celo por muchas cosas. Tenemos celo de gente que dice: ay, pastor, para mí el ayuno es sagrado. Ay, pastor, para mí la vigilia es sagrada. Es que para mí el devocional es sagrado. Pero tristemente lo que no es sagrado para usted es la vida de Cristo. Todo es sagrado, todas las actividades son sagradas, pero lo que no es sagrado es la vida de Cristo, que es lo que tiene que ser sumamente valioso para nosotros. Mis amados, lo que no es negociable en la vida del creyente es la vida de Cristo. Eso es lo que no es negociable en la vida del creyente. De manera que el mero conocimiento de realidades bíblicas o de verdades bíblicas no garantiza un vivir cristiano. Y ahí es donde hay una gran brecha en nuestras vidas. Y una brecha porque una cosa es el Dios que profesamos y otra cosa es a quien honramos con nuestra manera de vivir. Para los cristianos, Dios es el Dios del que hablamos, pero no es el Dios del que vivimos. Y Dios está cerrando esa brecha. Por eso Dios va tratando ¿con quién? Con nuestros corazones, ¿cierto? Hace unos días me pasó algo con una hermanita que por mucho tiempo le había compartido muchas cosas del Señor,
¿sí? Pero le acontecía lo que nos pasa muchas veces a nosotros, siendo yo el primero, que muchas veces uno le pide un consejo a Dios, Dios le da la respuesta y uno se va a ir a hacer lo que usted ya decidió en su corazón, ¿cierto? Porque uno busca que la respuesta de Dios se acomode a lo que yo ¿qué? A lo que yo quiero, y cuando no se acomoda a lo que yo quiero, busco la forma de acomodarlo. Entonces, había compartido algunas cosas con esa hermanita y esa hermanita siempre decía, no, muy bonito, pero es que yo tengo otras cosas en mi corazón. ¿Ya? Bueno, está bien, hermanita. Pero hace poquito tuvimos una charla con unas circunstancias muy complejas en su vida. Me dijo, pastor, ¿puede orar por mí? Entonces yo oré y la oración era, Señor, gracias por obrar en mi hermanita, gracias por quebrar su autosuficiencia, gracias por quebrar su independencia de ti, gracias. Cuando terminé de orar, la hermanita me estaba mirando así. Me dijo, pastor, no oro por ninguno de mis problemas. Y le dije, pero ¿cómo voy a orar por lo que le está haciendo tanto beneficio? ¿Cómo voy a orar por lo que le está haciendo tanto bien? Si todas estas circunstancias están quebrando que usted deje de hacer lo que se le da la gana para que empiece a hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo voy a pedirle al Señor que quite lo que le está haciendo bien? ¿Cierto? Pero nosotros así buscamos orar, buscamos, Señor, ay, ayúdenme a orar. Y la oración es para que Dios me quite el problema, para que Dios me abra la puerta, para que Dios me dé el trabajo. ¿Sí o no? Cuando Dios muchas veces dejó la puerta cerrada para poderlo quebrar, para que empiece a hacer la voluntad del Señor. Muchas veces Dios no lo sanó para poderlo quebrar, para que se haga la voluntad de ¿quién? ¿Cierto? Y aprendí mucho porque le dije, Señor, ¿cuántas oraciones no has respondido? Porque es necesario que acontezca así, para que se quiebre todo esto en lo que yo quiero hacer, mi voluntad, y no la voluntad ¿qué? Y no la voluntad tuya. ¿Que ese camino es atractivo para nosotros? No. Nosotros quisiéramos un camino, a nosotros nos gusta leer que Moisés golpeó el mar con su vara y el mar se abrió en dos y pasaron todos por medio de él. ¿Qué? Eso nos gustaría, así nos gustaría que funcionara ¿qué? La vida del creyente, ¿sí o no? Pero antes de que Moisés llegara allá, ¿sí? El Señor lo llevó al desierto, 40 años, y quebrantó la autosuficiencia de Moisés en el desierto. Y en el desierto aprendió a escuchar ¿a quién? Al Señor. No era producto terminado, pero ya había empezado el camino ¿qué? El camino correcto. No somos productos terminados, pero tenemos que coger el camino correcto. El camino de escuchar ¿a quién? De escuchar al Señor. Primera de Corintios capítulo número 2, verso número 16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Vamos a leerla en la nueva traducción del viviente, esa la vamos a poner ahí para que la pueda leer. Nueva traducción del viviente, ¿sí? ¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque, ¿qué tenemos? Ay, mire lo hermoso, ¿cierto? Entonces mire que nos ha sido provista una vida donde está una mente operando en nosotros, con la que se puede entender a Dios. Con esta mente natural, entender a Dios es muy ¿qué? Es muy difícil, ¿cierto? Pero con la mente de Cristo que nos ha sido provista, y es lo que Dios ha venido trayendo y a lo que nos está acercando según el proceso que lleva ¿con quién? Con cada uno, nos va permitiendo por medio de esa mente de Cristo ir conectando con el pensamiento y el propósito maravilloso de Dios. ¿Para qué?
para que no miremos las cosas desde nuestra perspectiva y nos extraviemos. Primera de Juan 2:15, 2:15. Entonces el problema más serio que tenemos los seres humanos es que de manera confesional decimos las cosas de Dios, pero de manera vivencial las tenemos de otra ¿qué? De otra manera. Lo confesional está separado de lo vivencial. Y eso me llamó mucho la atención y me ha inquietado mucho, porque mis amados, ¿cuánto necesitamos rogar al Señor que nos permita entrar en lo vivencial? ¿Sí? Esta semana, el miércoles, les compartí a alguno de los hermanos algo que me pasó en una charla con una persona que dice no ser creyente ni quiere creer en Dios, pero crea que sin ser creyente, por lo menos en cuanto a doctrinas, está mejor informado que muchos creyentes. Entonces, en una charla que tuve con esa persona, ella me dijo, vea, yo no soy creyente, no soy religioso, pero sí sé en qué creen ustedes. Entonces me llamó la atención. Yo le dije, a ver pues, cuente a ver en qué creemos nosotros. Entonces me dijo con mucha claridad, ustedes creen en el sacrificio de Jesús. Ustedes creen que ustedes son pecadores y que solo por el sacrificio de Jesús pueden ser justificados delante de Dios. Que lo único que los hace justos es la sangre del que ustedes llaman justo, que murió en la cruz del Calvario. Y eso es lo que les permite tener una relación con Dios. ¿Cierto o no cierto? Yo, es cierto. Mire toda la verdad que tiene ese hombre en palabras, pero él dice, pero no me interesa ser cristiano ni soy religioso, pero yo sé en qué creen ustedes. ¿Cierto? El asunto es cuántos de los creyentes vivimos de la misma manera. Sabemos definir eso, sabemos decir todo eso acerca de qué es lo que nos ha hecho justos delante de Dios, pero no está pasando la vida de Dios en nosotros. Y no pasa porque muchas veces no hemos entendido la prioridad de relacionarnos ¿con quién? Con el Señor, ¿cierto? Hoy vivimos, no sé si sea entendible para todos la palabra, pero hoy vivimos de una manera folclórica, ¿cierto? Entonces folclórico es como cuando nosotros en el trabajo, el que trabaja llega a la hora que quiera, hace el trabajo como quiera, se va a la hora que quiera, ¿sí? Espera que le llegue el pago completo, ¿cierto? Y eso es lo que uno muchas veces atribuye, ese vive como de manera folclórica, cree que viviendo así las cosas le van a ¿qué? A funcionar. Y la mayor parte del tiempo meditamos muy poco en las Escrituras, le preguntamos muy poco al Señor acerca de lo que nos está hablando, pasamos muy poco tiempo con Dios, ¿sí? Vivimos la mayor parte del tiempo haciendo nuestra propia voluntad y después le preguntamos a Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mis amados, la gracia maravillosa de Dios nos está acercando para que seamos hombres y mujeres que podamos. ¿Por qué Dios quiere que meditemos la Escritura? Porque Dios quiere revelarse a través de ella. Quiere dejarnos ver quién es Él y que le conozcamos y que lo oigamos de sus propios ¿qué? Lo oigamos de sus propios labios. Pero hay algo que necesitamos alimentar todos los días. Ya esa es nuestra responsabilidad. Necesitamos alimentarnos de la vida que Dios nos ha provisto. Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces fíjese lo tremendo de esto. El Señor define el mundo aquí, no está hablando ni de las aves, ni de la tierra, está hablando del sistema. Y dice, todo lo que procede del sistema del mundo no proviene de quién, sino proviene de cómo el hombre ha visualizado el mundo o la vida separado de quién, separado de Dios.
Por eso el mundo tiene una cantidad de valores que no corresponden al valor, a los valores del reino de Dios. Y eso necesita ser revisado dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué el pueblo de Dios es bendecido? Es una buena pregunta. ¿Porque tiene un buen trabajo? ¿Porque tiene salud? ¿El pueblo de Dios es bendecido porque tiene una buena familia? ¿Porque tiene un apartamento? ¿Porque pudo amoblar su casa? ¿Porque tiene un vehículo en que transportarse? ¿Es bendecido por eso? ¿Amén? No, en ninguna manera. Pero eso es lo que anda buscando el pueblo de Dios. El Señor dice, buscad primeramente ¿qué? Y su justicia, porque el reino de Dios no opera como opera el sistema del mundo. Mis amados, ¿por qué tanta preocupación en los creyentes por las EPS? En estos días que uno habla por un lado y se queja el uno y el otro, y eso hacen hasta combos para mirar cómo vamos a la superintendencia. Y está bien que vaya y haga sus reclamos, pero la pregunta es, mis amados, le pregunto, ¿sus abuelos tenían EPS? ¿Habían las farmacias que hoy hay? ¿Habían los hospitales que hoy hay? Venga, ¿y por qué sus abuelos pudieron estar hasta el día que Dios los tuvo? El sistema nos generó una necesidad y nosotros nos volvimos dependientes de la necesidad de ¿qué? Del sistema. Y como nos volvimos dependientes de la necesidad del sistema, dejamos de confiar ¿en quién? Dejamos de confiar en Dios. Mis amados, no olvidemos lo que hemos aprendido, pero no lo que hemos aprendido aquí en reuniones, lo que hemos aprendido de manera vivencial, si tú y yo lo hemos aprendido. Mis amados, mire, vino la pandemia, algo que afectó a todo el mundo, es de su conocimiento, usted pasó por ahí conmigo. Mis amados, en tiempo de pandemia no atendían sino enfermos de COVID. ¿Cierto o no cierto? Venga, ¿y cómo hizo Dios para sostener la cantidad de enfermos que habían? Si al parecer todo el mundo como que dejó de enfermarse de todo lo que se enfermaban, para enfermarse de una sola cosa. Y a usted no lo atendían sino ¿para qué? Y vea, particularmente Dios sostuvo a toda la gente, los que tenían cáncer, los que tenían una cosa, los que tenían otra. Todo ese tiempo Dios, ¿qué hizo? ¿Los podían atender las EPS? ¿Los pudo atender Dios? Mis amados, es que tiene que el Señor sacudir nuestras bases porque nos volvimos más dependientes del sistema que de Dios. Estamos más dependientes de una pasta que de Dios. Y no estoy diciendo que esté en contra de los medicamentos. Yo mismo tengo que tomar medicamentos para el control del azúcar. Pero y el día que vaya y no haya medicamentos para controlar la diabetes, pues Dios tendrá el control. Pero ¿dónde tiene que estar puesta la confianza? En el Señor, mis amados. No puede haber tanto lamento y tanta queja dentro del pueblo de ¿quién? Dentro del pueblo del Señor. La pregunta es, ¿recuerda la historia de Israel cuando iban por el desierto? ¿Quién los llevaba por el desierto? ¿Quién era la nube que los cubría? ¿Quién era la columna de fuego que los abrigaba? ¿Quién era el que regaba maná cada mañana? ¿Pero en qué se la pasó el pueblo todos los días? Se levantaban a decirle, Señor, ¿qué comeremos? ¿Dónde están las ollas de carne? Los puerros, los ajos que comíamos de balde ¿en qué? Y no tenemos sino este maná para comer. Todo el cuidado y tenían toda la protección y toda la manifestación visible de Dios, pero ellos tenían su corazón ¿en dónde? En otro lugar.
No le estoy diciendo que no, que sea claro, no le estoy diciendo que no vaya al médico, no le estoy diciendo que no sea diligente con sus exámenes, le estoy diciendo que cuando aparecen obstáculos, su confianza está puesta ¿en quién? En el Señor. Amén. ¿Dónde está puesto? ¿Quién es el que hace todas las cosas? No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y cómo se ha manifestado el amor del Padre? Poniendo la vida del Hijo en cada uno de nosotros. Verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el sistema, todo lo que hay allá afuera, lo que se mueve, es una manifestación de la naturaleza caída. Todo es una manifestación de la naturaleza caída. Lo que hay en el mundo, y empieza a hacer una lista, los deseos de la carne. Y eso se refiere a los impulsos, se refiere a los deseos físicos que impulsan el comportamiento humano. No olvidemos, el sistema nos hizo dependientes de cosas de las que antes no dependíamos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ¿qué es lo que alimenta esa naturaleza? ¿Qué? Es lo que alimenta esa naturaleza caída. Y por último habla de ¿qué? De la vanagloria de la vida. Busca placer en todo lo creado. Y la vanagloria de la vida es todo lo que alcanza esa naturaleza caída para su propia satisfacción. Eso no proviene del Padre, dice la Escritura. No proviene de Dios. No tiene que ver nada con el Padre y no tiene nada para ofrecerle al Padre, ¿cierto? Yo siempre le digo que hay cosas hasta en las que los cristianos tenemos que cambiar nuestra forma de hablar, ¿sí o no? Porque a veces decimos, ay Dios, cómo me ama, me regaló esta casa, y se lo está diciendo a otro que no tiene casa. Entonces la pregunta, ¿al que no tiene casa entonces Dios no lo ama? Le pregunto, ¿al que no tiene casa Dios no lo ama? Sí lo ama, pero nosotros somos los que no tenemos claro el amor de quién. Y entonces decimos una cantidad de cosas y lo decimos porque en cierta manera nos sentimos amados, es por eso que Dios me dio. ¿Cuántos de aquí, levanten la mano, saben Juan 3:16? Levanten su manito a ver si se lo sabe, si lo ha escuchado. De tal manera amó Dios ¿a quién? ¿Sí o no? Ahí está manifestado el amor de Dios. Ahora, ¿cómo amó Dios a cada ser humano? ¿Dándole qué? Ah, bueno. Lo demás es ¿qué? Añadidura. Y cuando entendemos eso y Dios lo alumbra, dejamos de sufrir tanto por lo que no tenemos. Por lo que no tenemos. Y valoramos más lo que sí que, lo que sí tenemos, ¿cierto? El título de la enseñanza de hoy, que es Cristo murió una muerte que yo no podía morir, porque Él vivió una vida que yo no podía vivir y resucitó haciendo posible su vida en quién, su vida en mí. Y todo esto nos lleva a meditar de una manera muy tremenda lo que Cristo ha hecho, para llevarnos de regreso al diseño de Dios, a todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué la muerte de Cristo no podía ser muerta por ninguno de nosotros? Porque para que ese sacrificio fuera acepto delante de Dios, el que iba a morir tenía que ser perfecto. Por eso la Escritura dice que de nada sirve si yo doy mi cuerpo para ser quemado, si mi sacrificio no hace que haya justicia de ¿quién? De Dios. La muerte de Cristo solamente podía ser hecha ¿por quién? Por Cristo. Pero después de haber vivido una vida que yo tampoco podía vivir,
porque la vida de Cristo como hombre fue perfecta cada segundo que estuvo sobre la faz de la tierra. Fue perfecta. Por eso fue el Cordero perfecto para ser ¿qué? Sacrificado. Cada segundo de su vida Jesús hizo la voluntad de Dios, y cada segundo Jesús como hombre vivió amando a Dios. Por eso dice la Escritura que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y resucitó y venció la muerte, como está escrito: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro qué? Tu victoria. Venció, y venció para que ahora nosotros podamos tener la vida que Dios diseñó para cada uno de nosotros. Diseñó para cada uno de nuestros corazones. Vaya conmigo a Génesis, por favor, para que vayamos finalizando sobre esto. ¿Por qué era necesario y cuál es la vida que el Señor vino a traer? Génesis 1, 26 y 27 nos trae una respuesta muy clara de parte de Dios. Tal vez lo hemos leído muchas veces. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y esto es muy glorioso y extraordinario, y que Dios nos dé la gracia de poderlo ver, de poderlo degustar y de poderlo probar dentro de nuestro ser interior. Porque, mis amados, la pregunta que se hizo David en uno de los salmos diciendo: cuando miro el sol, la luna, las estrellas, cuando miro el firmamento, me pregunto, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que tengas de él memoria. Y es una pregunta muy profunda que responde al diseño de Dios para el ser humano. ¿Y por qué le responde al diseño de Dios para el ser humano? Porque el único ser de todo el universo, escuche, ni siquiera los ángeles se dice que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Del único ser que se dice eso es de los seres que humanos. Entonces, cuando nos preguntamos qué es el hombre para que Dios se acuerde de él, porque a veces pensamos que el hombre es nada, y la pregunta es: si el hombre es nada, entonces ¿por qué Dios pagaría un precio tan alto por algo que no es nada? ¿Por qué pagaría un precio tan alto por algo que no tiene valor? No, para Dios el ser humano tiene mucho valor por esta razón. ¿A imagen de quién lo hizo? Y los únicos seres de todo el universo que reflejan esta realidad, dice ahí en el versículo 27, cuando termina diciendo, dice que a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, varón y mujer. De manera que el hombre y la dama fueron creados a la imagen de ¿quién? A la imagen de Dios. Tienen el diseño de Dios, tienen la vida de Dios, y marca una diferencia entre todo. Se los voy a tratar de narrar para no demorarnos mucho, pero usted lo puede leer en casa, capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis, ¿sí? Todo el capítulo 1 va narrando cómo Dios cada día iba creando. Y cuando Dios iba creando, todo lo que Dios iba creando era maravilloso. A tal punto que al finalizar cada día, cada vez que Dios creaba, dice, y vio Dios que era bueno. De manera que Dios veía todo lo que había hecho y veía todo lo que había plasmado en todo lo creado, pero en el sexto día hay un cambio. Dios, pudiéramos decirlo así, lo voy a describir de esta manera, no sé si sea la manera correcta de describirlo, para que lo podamos como entender un poquito.
Dios creaba y estaba maravillado con lo que había creado. Y cada vez que terminaba decía que eso era bueno. Pero cuando creó al hombre, Dios no estaba maravillado, Dios estaba estremecido. Porque el sexto día, después de que creó al hombre, dice la escritura que Dios dijo que lo que había creado era bueno, y bueno en gran manera. Y en gran manera significa que eso que hizo en el sexto día, Dios lo vio diferente a todo lo demás que había creado. Porque ahora en el sexto día Dios había creado algo que tenía su imagen y su semejanza. Y es muy importante, porque Dios lo va dando a conocer a través de cómo se lo ha manifestado a Adán y a Eva. Aquí dice varón y hembra los creó, pero cuando en el capítulo 2 vamos, el Señor nos deja ver que primero fue creado Adán y después fue creada Eva. Y en la forma en como Dios lo hace, Dios nos va a dar a conocer su diseño para nuestras vidas. Porque Dios creó al hombre, le dio forma, sopló el ruaj de Dios, espíritu, y fue el hombre un ser viviente. Ahora está Adán. No dice la escritura, no determina cuánto fue el tiempo de diferencia entre la creación de Adán y la creación de Eva. Porque en el medio hay un espacio donde Dios hace algo. Dios creó a Adán, y cuando creó a Adán, Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo. Pero hasta ahí Dios no ha hecho nada, solamente dijo: no es bueno que el hombre esté solo. En el siguiente verso dice que Dios trajo todos los animales que habían creado delante de Adán. No está Adán con Eva, hasta el momento está solo el varón. Y trajo todo lo que había creado y lo pasó delante de ¿quién? De Adán, para enseñarle a Adán cómo los había de llamar. Y Adán, viendo todos los animales pasar frente a él, con toda seguridad estaba maravillado, porque Adán estaba conociendo ese día todo lo que Dios había creado. Animales de todo tipo, de todo color, de todo tamaño, de toda forma, pasando, y Dios enseñándole cómo se habían de llamar. Y dice la escritura que como Dios le dijo que se habían de llamar, así se llaman hasta el día de hoy. Y estaba Adán ahí maravillado, viendo cómo pasaba el lorito y la lorita, cómo pasaba el elefante y la elefante, cómo pasaba el toro y pasaba la vaca, la tora. Y están pasando, y ahí está que, mire, que Adán en ese momento está como estaba Dios los primeros 5 días de la creación. Los primeros 5 días vio Dios que todo era bueno, pero hasta el momento Adán está viendo y está maravillado con todo lo que Dios le está mostrando. Pero hay algo: Adán no está estremecido. Porque después de que pasaron todos los animales, Adán encontró algo, que aunque podía tener relación con todo lo que había creado, no había nada en lo creado con lo que Adán pudiera tener intimidad. Y ahí es donde Dios hace caer a Adán en profundo sueño, y de una de las costillas de Adán, del mismo Adán, saca y forma a Eva. Y cuando Dios forma a Eva y se la trae a Adán, Adán pasó de estar maravillado a estar estremecido. Cuando Adán ve a Eva, Adán dice: esto ahora es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será, en las versiones nuestras dice, será llamada varona, porque del varón fue ¿qué? Tomada. Cuando vio los animales se maravilló, se podía relacionar con ellos, pero ahí no había nada con lo que Adán pudiera tener intimidad.
Pero cuando Dios sacó a Eva de Adán y se la trajo, Adán se estremeció, porque ahora en todo lo creado había algo con lo que el varón se podía relacionar íntimamente. ¿Y por qué se podía relacionar íntimamente? Porque había salido ¿de quién? De él. El lenguaje español no deja ver la realidad tan profunda de esto, porque para el español nosotros hablamos de varón y de mujer, y la palabra varón y mujer no tienen mucho en común en el español. Más bien, para la mente natural, hombre y mujer estás como en un estado de competencia, ¿cierto? Como vive ahora el mundo. ¿Quién es mejor? ¿Quién se sobrepone sobre quién? ¿Quién manda a quién? Pero en el diseño de Dios, varón era la palabra is, I-S-H, is. Y cuando Is, que era Adán, vio a Eva, él dijo: será llamada Isha, I-S-H-A, porque ella es una expresión visible de todo lo que yo soy, porque salió de mí, de manera que Isha puede relacionarse íntimamente con Ichi, porque de él ¿qué? Porque de él salió. Pero no olvidemos, tenemos que verlo desde el plano donde Dios lo estaba revelando, porque Dios ahí jamás está diciendo: y no vayamos por ese camino de perversión. Jamás Dios le está diciendo al hombre: le di la mujer para que la mujer lo haga sentir pleno. De eso no se trata, porque la mujer no puede llenar al varón, ni el varón puede llenar a la mujer. Nunca ninguno le va a traer plenitud al otro. Es más, siempre digo, muchas veces los matrimonios, entre más años viven, más quejas tienen el uno del otro, que se aprendieron a soportar, que se aprendieron a aguantar las quejas. Pero uno no encuentra un matrimonio de 50 años de matrimonio donde uno dice: mire, cada vez estoy más complacido del otro, sino que la respuesta es: no, he aprendido a saber cómo aguantármelo o cómo aguantármela, porque ella o él no responden. Porque Dios no quería revelarle al hombre que había hecho al hombre para que el hombre lo completara. Lo que quería revelarle en eso que hizo es: cuando Dios miró toda la creación hasta el día sexto, Dios podía relacionarse con toda la creación, pero no había nadie con que Dios pudiera tener intimidad. Y en el sexto día Dios hace al hombre, y ahora se estremece, porque ahora el ser de todo lo creado con el que Dios puede tener una relación íntima es el hombre. De manera que, ¿qué es el hombre? Un ser creado a la imagen de Dios para ser un íntimo de Dios. Mire, los ángeles, teniendo el poder y la gloria que tienen, no tienen el privilegio que seres lavados por la sangre de Cristo tienen, de poder ser íntimos con el Señor, de ser íntimos con Dios. De manera que ahora lo que el Señor le está diciendo tanto a ese Adán como a esa Eva es: ustedes pueden ser íntimos porque en ustedes puse mi imagen y puse mi semejanza. Y eso es lo único que responde al diseño de Dios para nuestras vidas. Por eso Cristo, para restaurar al hombre, enfrentó una muerte que no podíamos morir y vivió una vida que nosotros no podíamos vivir, para que ahora tengamos la vida que Dios siempre planeó para nosotros. La vida de Él en mí, el diseño, la imagen de Él en mí, para que ahora tú y yo seamos unos íntimos del Señor. Hombres y mujeres que se pueden relacionar de manera muy profunda con el Señor. Hombres y mujeres que no es el hombre que ve a Eva y le dice: hueso de mis huesos. No, ¿y sabe qué es tan hermoso? Que la revelación progresiva, ya para terminar, lo deja ver. Esto no es un asunto de sexualidad, es un asunto del diseño de Dios. ¿Por qué? Porque usted va a encontrar más adelante donde el Señor dice: me llamarás Ichi, y Ichi es marido. Y entonces, si usted lo lleva al plano natural, usted dice: yo soy un hombre y voy a llamar a Dios marido, y yo soy un hombre. ¿Cómo así? No, Dios no está hablando
en el plano de hombre y mujer. Él está hablando en el plano de una relación espiritual. ¿Y por qué me llamarás Ichi? Es porque si salí de Él, solo en Él encuentro mi plenitud. Y solo en Él encuentro todo lo que llena mi corazón. Por eso Dios todos los días trabaja en nosotros para traernos y afirmar esa relación con Él, con las Escrituras, y revelarse en ellas y traernos a una comunión íntima con Él, donde ahora este Ichi que somos nosotros, o que es el Señor para nosotros, el marido, y nosotros la esposa de Él, podamos mirarlo como en Cantares y decirle: yo soy de mi amado y mi amado es mío. Yo le pertenezco a Él porque de Él salí. Y el Señor, como para dejarlo claro, dice: mire, si no fue claro en el Edén, quiero que sea claro en el Monte Calvario, porque en el Edén te hice de mí y en el Calvario te volví a hacer, y para volverte a hacer me volví a tomar a mí mismo para hacerte de nuevo, para volverte a la vida, para volverte a hacer de nuevo. No tomó ningún material diferente a Él mismo, para que ahora el Señor nos mire y para nosotros somos para Él Icha, y Él para nosotros es Ichi, nuestro marido, porque es el diseño maravilloso de Dios. Por eso Pablo, cuando iniciamos, decía: me propuse no saber entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. No tengo otro propósito más que dar a conocer no cosas ni argumentos humanos, sino esta vida gloriosa que desde Génesis Dios ha dado a conocer como lo único que satisface el alma y el corazón humano, porque ese es el diseño de Dios: hombres y mujeres hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Vamos a orar.